Alguien los espiaba. Por primera vez desde que todo este puto quilombo comenzó, los cazadores estaban siendo espiados. Pero no espiados y nada más, sino que espiados por alguien con suficiente poder para disponer de tecnología aún experimental. El desperfecto en la computadora de a bordo del automóvil de Juan no había sido casual. Sabían muchos que desde hace un tiempo se rumoreaba sobre una nueva tecnología llamada bombardeo electrónico. Los cazadores, por causa de su oficio, siempre eran los primeros en saber este tipo de noticias. Una bomba electrónica era una masa energética direccionada que hacía colapsar todo circuito eléctrico a su alcance. Eso fue lo que había ocurrido en la autopista. Sin embargo, según sabían los cazadores, una de las trabas para masificar este tipo de tecnología eran los costos. Disparar una bomba electrónica desde un auto a otro en una autopista implicaría estropear los sistemas eléctricos 100 metros a la redonda, inclusive los del auto que la disparó. Centralizar el flujo electrónico en un solo vehículo requería del uso de una infraestructura tal que lo convertía en inaccesible para la gente común. La conclusión era obvia. Quien los estaba espiando disponía de ese poder. Según el abuelo, si eran los sellos, esto indicaba un cambio de estrategia, un nuevo nivel en la guerra que se estaba librando. Pero ello no coincidía con, según él, la estructura de pensamiento clásica de los sellos, pues no había ningún factor para que cambiaran su táctica. Si existe un plan, y los sellos lo tienen, por el cual están accediendo a los objetivos pautados, ¿por qué van a cambiarlo? Somos nosotros quienes cambiamos las estrategias todo el tiempo, no los sellos. Los sellos están ganando por paliza. Los gobiernos centralizados con todos sus millones y parafernalia no pueden garantizar la supervivencia de sus niños y están haciendo malabares para prolongar la existencia de la especie. De continuar así, en una década no habrá nadie menor de 20 años y el 90% de la población estará esterilizada. Lo peor es que de ese 90%, la mayoría lo habrá hecho por voluntad propia, por ser ellos. El planeta, a la tasa actual de contaminación, puede soportarnos otros 100 años más, por lo cual el tiempo también les juega a favor. Y si no tienen motivos para acelerar nuestra extinción, tampoco tienen motivos para modificar su modus operandi. Entonces, ¿cuál es el factor que nos indique que, ahora, existe alguna necesidad de espiarnos? Y después continuaba solo con los más íntimos. Si detrás de todo poder siempre hay un poder mayor tras el cual se esconde el verdadero poder, es posible que esto no haya sido un cambio de estrategia de los sellos, sino simplemente una intervención de un estamento superior a ellos mismos. Creo que llegó el momento de preguntarnos si los sellos son el verdadero mal detrás de todos los males, o si un mal aún mayor se esconde detrás. Tal vez los planteos del abuelo sonaban un tanto paranoicos, pero la realidad indicaba que alguien, que seguramente no eran los sellos, estaba vigilándolos, y esto los había tomado tan por sorpresa que no lograban siquiera comenzar a pensar quiénes serían. Sería un problema enorme, reflexionaba Juan apoyado contra la pared de la nueva costanera, mirando hacia las oscuras construcciones que habían quedado abandonadas al río, donde antes había ciudad. Una categoría de ellos más poderosa. Pero no sé si fue eso lo que dijo, ¿eh? Rumió Kevin a su lado en idéntica actitud, solo que mirando hacia la avenida y fumando un horrible cigarrillo que olía más a alfalfa que a tabaco. Sí, dijo eso. No, creo que él hablaba de un grupo por detrás de los sellos, pero no necesariamente relacionado con los sellos. Es decir, una fuerza que, desde las sombras, maneja incluso a los sellos. Juan lo pensó profundamente por un largo rato, como si intentara imaginar una organización de tal envergadura. ¿Y qué estarían buscando? Preguntó finalmente después de un par de minutos. ¿Quiénes? Repreguntó Kevin, tal vez ya con sus pensamientos en otro sitio.
este nuevo grupo. Ah, y qué sé yo. Poder, control, dominio. Lo que buscan todos. ¿Qué hacen? Dijo David a modo de saludo al llegar hasta ellos desde el Junter. Hola, ¿Qué haces? respondieron Juan y Kevin en ese orden. Acá, descansando un poco. Acabo de perder a un pendejo que seguía, así que otro ellos a la bolsa. Hasta que no lo casás no está casado, acotó Juan sin moverse de su sitio. Ya está. Es un pelotudo de 20 y pico de años, no se me escapa ni en pedo. Se ve que es nuevito. Ambos respondieron con diversos gestos que hablaban por sí solos, acostumbrados a este tipo de fanfarronadas de parte de David. ¿Y ustedes qué hacen? Acá, hablando de los nuevos sellos. Respondió Kevin, ante lo cual Juan no pudo ocultar una mirada de desapruebo, como si no quisiera hacer partícipe a David de su charla. ¿Los nuevos qué? Preguntó sinceramente desorientado, sin que ninguno de los dos reparara en la reacción de Juan. Eso que hablaba el abuelo el otro día. ¿Vos estabas? David resopló sonoramente. Ese viejo ya me tiene hinchadas las pelotas con sus teorías conspirativas. Si pusiera toda esa energía en perseguir ellos, sería el mejor cazador del mundo. Viejo pelotudo. Kevin, ante su reacción, no pudo más que llamarse a silencio, mientras que Juan prefirió perder su mente en las oscuras ventanas que contemplaba en el horizonte inundado. ¿Qué dijo ahora? Preguntó finalmente ante el mutismo de ambos. Ah, nada. Respondió algo intimidado Kevin. Hablaba sobre quién sería que nos estaba espiando en el bar. Sí, me imagino, acotó ante su pausa. Una superfuerza de choque que, basado en lo que decían los antiguos griegos y en combinación con las leyendas perdidas de los incas, indicaría que podríamos estar en presencia de una nueva organización, seguramente gubernamental y foránea, que pretende quedarse con el mundo. Kevin sonrió, más para no contradecirlo que por estar de acuerdo con sus dichos. Bueno, no tanto, pero más o menos sí. ¡Qué viejo pelotudo, por favor! Replicó más para sí que para ellos. Cada uno tiene derecho de pensar lo que quiera, dijo finalmente Juan, sin apartar sus ojos del paisaje que contemplaba. Es un viejo gagá. Habla nada más que para refregarnos por la cara que él estudió. ¿Cuántos ellos casó últimamente? Ninguno. Entonces, ¿para qué mierda le sirve todo lo que dice? Para nada. ¿Y según vos, quién nos estaba espiando? Preguntó Juan, ahora sí mirándolo a la cara. ¿Qué carajo sé? Es decir, fueron los ellos, seguro, pero no sé por qué mierda. ¿No sabes por qué? ¿Y no te da curiosidad? Yo soy cazador. Vigilo, persigo y cazo. Punto. Para protegernos a nosotros hay otras fuerzas de seguridad. Eso de andar investigando a cada nuevo empleado del bar siempre me pareció una pelotudez atómica. Gracias a eso sabemos que alguien nos estaba vigilando. Ok, lo sabemos, lo informamos, y ahora que investigue la policía o la CIDE o quien carajo tenga que hacerlo. Para eso están los servicios de inteligencia. Los cazadores no tenemos inteligencia, concluyó y aclaró rápidamente. Inteligencia de hacer trabajo de inteligencia, no de ser inteligente. Pero aún a pesar de su corrección, no pudo evitar la intervención de Kevin. No, eso me queda clarísimo escuchándote a vos. Ante lo cual, los tres se distendieron y rieron sinceramente. Mira, yo no seré muy inteligente que digamos, pero el viejo este es un vendehumo terrible, concluyó David. Después de aquello, por un tiempo, una especie de paranoia pareció apoderarse de muchos. Inmediata y desorganizadamente cada cual intentó averiguar por sus propios medios quién o qué grupo estaba espiándolos. Luego, al no conseguir resultados por separado, pretendieron organizar la investigación, rotando a los cazadores que se dedicarían a ella, conforme a los tiempos y las posibilidades de cada uno. Y finalmente, tras meses y meses de vigilancia infructífera, y al haberse comprobado mediante todo tipo de artilugios electrónicos que ya nadie los merodeaba por el bar, el asunto comenzó a olvidarse. La lucha contra los sellos, tal y como la libraban los cazadores, requería de ellos todo el tiempo y la atención que pudieran prestarle, y el desvío de recursos hacia un objetivo tan escurridizo como el descubrir quién pudo haber estado espiándolos, pareció comprobar por sí mismo su ineficacia. Además, como decía David, ya había fuerzas del Estado encargándose del asunto.
Solo el abuelo era quien continuaba dedicándole tiempo, aunque mal no fuera intelectualmente hablando, al tema. Y sus reflexiones solían concluir en teorías cada vez más conspirativas que, según muchos, estaban más relacionadas con su propia visión del mundo que con la realidad de los hechos. Sus conjeturas eran cada vez más cuestionadas por cazadores duros y obedientes de las normas como David, con el cual, con el correr del tiempo y el endurecimiento en la postura del anciano contra el Estado, surgió un enfrentamiento ideológico que terminó alejándolos irreconciliablemente. Kevin e Irina, quizás por ser los más jóvenes, nunca destinaban mucho tiempo a las cosas que no se pudieran resolver con cierta inmediatez, como encontrar a un ellos en el acto del sacrificio y entregarlo el uno o volarle la cabeza el otro. Sin embargo, ambos solían escuchar con atención sus dichos, y la mayoría de las veces coincidían con él. Sin dudas, el punto más álgido, el cual más acaparó la atención de todos en torno a las especulaciones del abuelo, fue cuando, por primera vez en la historia, el gobierno de un país reconoció públicamente su pertenencia a los sellos y pretendió poner todas las herramientas del Estado para trabajar en consecuencia a su ideología. Dicho país fue la India, y la respuesta mundial no se hizo esperar. Una fuerza internacional dirigida por Estados Unidos y Gran Bretaña aplastó el régimen que había sido elegido popularmente por amplia mayoría e instauró un gobierno de ocupación provisional hasta que se normalizara la situación. Para el abuelo, el hecho que ese país del sudeste asiático fuera uno de los mayores productores de soja destinada a la elaboración de biodiesel no era un dato menor, y sus conclusiones en torno a la teoría conspirativa pareció hallar en ello una prueba irrefutable. Sin embargo, con el correr de los meses, el mundo se convenció sobre lo real de la amenaza y lo inevitable de la intervención militar. Entonces, el temor hacia los sellos volvió a ganar fuerzas cubriendo todo lo demás. Si un Estado, cualquiera que fuere éste, reconocía su pertenencia a los sellos y pretendía hacer uso de su estructura para apañar y fomentar sus prácticas, ello podría desencadenar un efecto dominó que terminaría por imponerse a escala global. Después de todo, los sellos eran mayoría en todos los países del mundo, y si sus prácticas fueran asimiladas por la sociedad, permitiéndoseles usarlas en sus plataformas políticas y electorales, de seguro se harían con el poder en casi todos los países industrializados, es decir, en los países que dominan las políticas globales, y ello devendría en la inevitable extinción de toda la humanidad. Más allá de esto, el problema indio no había sido resuelto del todo con la ocupación, pues la gran mayoría de sus mujeres se negaban a embarazarse, y muchos de sus hombres, al habérselos privado de métodos de profilaxis su excusa de fomentar la expansión demográfica, comenzaban a optar por el celibato. La respuesta a esto, por parte de la propaganda ocupacionista, hablaba de la inseminación selectiva y forzada de mujeres para promover la continuidad de la especie. Sin embargo, era vox populi que el método de inseminación, con un ejército de ocupación en las calles, se reducía a la violación sistemática de mujeres jóvenes, las cuales, al momento de dar a luz, eran despojadas de sus hijos para evitar el infanticidio. Así, se estaba comenzando a dar de hecho aquellos que algunos preveían como una solución posible, y que era la retención de niños menores a los 12 años para mantenerlos a salvo. Tal vez, queriéndolo o no, la situación india terminaría siendo un globo de ensayo para prácticas que luego podrían aplicarse a nivel planetario. Y eso, por sí mismo, ya era algo sobre lo cual preocuparse. Estoy sentada en una iglesia siguiendo a uno que vino a confesarse. Escribía Irina en su MNC, sin distraer su trabajo de vigilancia. Si ves que los santos empiezan a llorar, salí de ahí que es por vos, pecadora. Bromeó del otro lado del aparato Juan. Jaja, muy gracioso. Quisiera saber cuándo fue la última vez que te confesaste vos. La semana pasada en el polígrafo, el único Dios verdadero. Ahí salió del confesionario. Me parece que me tengo que ir. No. Espera, va a rezar. Si pecó mucho, tengo un rato más. Si pecó poco, te voy a tener que dejar. Bueno, que haya pecado mucho porque yo estoy al repedo, ¿Qué estás haciendo? mirando tele. ¿No estás trabajando? Me tomé un par de días.
Tenía que llevar el auto al mecánico, entonces aproveché para no hacer nada. Ja. Entonces, si estás sin auto, esta noche no vas a ir al Hunter. Sí, creo que me lo entregan a la tarde. ¿Por qué? ¿Vos pensabas ir? Porque hace unos cuantos días que no se te ve por ahí. Estuve ocupada, pero hoy por ahí voy. Sí, me imagino tu ocupación. Seguro que no es por trabajo. Jaja. Ja. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? No, pero te vi salir la otra noche bien acompañada, y como después no apareciste más, supongo que seguís en lo mismo. ¿La otra noche? ¿Con quién? No sé, creo que el martes o el miércoles. Te fuiste con Xavier. No, nada que ver, te equivocaste. Salimos juntos del bar, pero no pasó nada. Nos fuimos cada uno por su lado. Ja, sí, seguro. ¿Por qué te mentiría? Ya estuve con él un par de veces y no me gustó. No es mi tipo. Bueno, tampoco tenés que darme explicaciones. No te las doy. Aunque parecía que me las estabas pidiendo. Celoso. Créeme que no soy celoso, nada más lejano de mí. Bueno, si vos lo decís. ¿Sigue rezando el coso ese? Sipi. ¿Hace mucho que lo seguís? 4 días. Parece limpio, pero... Mm, los santurrones son los peores. Sí, lo sé. Cuando entró a la iglesia me dije, este es ellos. Pero no sé. ¿Cuánto más lo vas a seguir? Calculo que otros 10 días mínimo. ¿En qué iglesia estás? En la de Callao y Tucumán. ¿Y sabes qué? Las bombas de agua están trabajando a full. Todo se hunde en esta ciudad de mierda. Ah, ya se va. Te dejo. Nos vemos esta noche. Dale. Sí, dale. ¿Por qué no escribís un libro? Fue la pregunta, tal vez inocente, de Kevin, con la cual intentó poner fin a una de las tantas disertaciones del abuelo. Y la propuesta, aún sin desconocer su origen displaciente y evasivo, hizo mella en él. Al cabo de poco tiempo se lo empezó a ver ataviado de papeles, anotaciones electrónicas y una paranoia cada vez más creciente que, en alguna oportunidad, lo llevó a convencerse que aquel Suzuki Ten, ya perdido en el tiempo, estaba espiándolo a él. Así todo, la intención primera con la cual la propuesta fue hecha alcanzó su objetivo, pues, aunque continuaba engalanando las charlas con sus sesudas alocuciones y citas en griego antiguo, la energía que le insumía cerrar cabos sueltos en el papel hacía que su prédica fuera mucho más liviana que antes de dedicarse al libro. Casi simultáneamente con esto, tuvo lugar un desafortunado incidente entre Juan e Irina, del cual casi nadie en el bar llegó a enterarse. Sucedió que él, habiendo comenzado a seguir a una mujer para saber si se trataba de una de ellos, fue descubierto, y al confrontárselo con la evidencia inocultable de estar vigilándola, no pudo más que confesar. La mujer en cuestión, una tal Lorena Ochoa, reaccionó con naturalidad, como si comprendiera la situación como un mal necesario para combatir a los sellos. Este hecho, lejos de terminar allí, lo llevó a un conocimiento más cercano de los dos en cuestión y, como suele suceder en estos casos, una relación comenzó a generarse. Al enterarse Irina de esto, se produjo un altercado no menor entre ambos, pues ella mantenía que un cazador jamás debía involucrarse con quien ha comenzado a perseguir. La verdad era que el desplante de ella más parecía el de una novia despechada que el de una colega manifestando su disconformidad con el trabajo, y así se lo hizo saber Juan, solo consiguiendo enfurecerla más. En realidad, Irina solía tener tendencias un tanto posesivas con todos los hombres con los cuales había intimado, y, aunque era verdad que entre ellos siempre hubo una conexión especial, también es cierto que jamás insinuaron que esa conexión pudiera superar lo estrictamente sexual. Es que, por un lado estaba ella, quien, lo quisiera o no, arrastraba un maldito complejo de incompletud, que no le permitía vincularse por entero a ningún hombre, por más que lo deseara. El saberse una mujer sin ovarios era algo que, tarde o temprano, la llevaba a resentir cualquier intento de relación medianamente formal, pues, aunque ella no quisiera reconocerlo, sentía que, en algún momento, un hombre que la amara esperaría de ella los hijos que ella no podría darle, o peor aún, ella misma, al amar verdaderamente a un hombre,
querría darle los hijos que nunca podría tener. Y por otro lado estaba él, quien siempre se había sentido verdaderamente atraído por ella, pero no podía superar, por más que lo intentara, los 16 años que lo separaban. Siempre sentía, estando a su lado, estar haciendo el más humillante y puto ridículo. El maldito papel del viejo baboso que desespera por la atención de la jovencita, sin poder ver que, en verdad, se caga de risa de él. Y estas dos realidades chocaban tan frontalmente entre sí, que aun habiendo compartido algunas noches de lujuria en las cuales ambos sintieron algo más allá del simple placer carnal, jamás se permitirían aceptar que un vínculo mayor a ese podría unirlos. Por todo esto, y por muchas cosas más que sin duda Juan relacionaría a la histérica y enquilombadísima psiquis femenina, y que Irina tomaría como puto chauvinismo peñano machista, esa noche ambos estuvieron a punto de romper relaciones. Sin embargo, tal vez para desgracia de ambos, no sucedió así. Y como siempre ocurre cuando hay dos que se aman en estos términos y no concluyen mandándose a la mierda, pasó algo peor. Si yo te dijera que tu idea realmente me iluminó, vos tal vez pensarías que exagero. Pero es así, me iluminó. Decía el abuelo a Kevin entre las copas y los humos del Hunter. ¿La del libro? Preguntó él con una media sonrisa, conociendo la respuesta y sabiendo que esto traería aparejado una de sus extensas disertaciones. Sí, pibe, la del libro. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, habla y punto. Hoy tiras una cosa, mañana tiras otra. Hoy decís A, mañana B, y así. Es como que tenés un montón de información diseminada, desordenada. Cosas que sabes que se relacionan, pero no las relacionás porque es así, estás hablando. Fragmentás todo. La charla te lleva a fragmentar, a cerrar los conceptos en esos fragmentos y hacer de una parte un todo. No podés ver el conjunto, no te detenés en el conjunto. Pero cuando empezás a escribir, las partes toman nuevamente su fisonomía de parte y el todo real se hace muy evidente. Es decir, el saber que hay un todo que engloba esas partes se hace evidente. Entonces, volvés sobre lo escrito, releés, reformulás y comprendés que lo que pensabas que eran errores aislados son equivocaciones reiteradas. Lo que creías desinteligencias en la lucha son, en realidad, llamémosle por ahora, puertas abiertas. Puertas abiertas que, en su reiteración en el tiempo y las formas, te dan la pauta que están abiertas adrede, y no por ignorancia o impericia. Hizo una pausa para beber y pensar. ¿Y quién abre o abrió esas puertas? Preguntó, interesado como siempre, Kevin. El abuelo hizo un gesto de ignorancia poco convincente y luego continuó. La lucha contra los sellos tiene una estructura verticalista. Los cazadores somos absolutamente independientes, pero aún así, dependemos de ciertas directivas que son trazadas desde lo alto. ¿Quién ordena esta lucha? ¿Quién determina las medidas a seguir? La forma en que se desarrolla esta guerra. Ese es el poder. Ni siquiera el Estado, porque el Estado Nacional, si es que tal cosa existe, está en esta lucha sometido a directrices que vienen de los países centrales. Ahí es a donde se toman las decisiones. Ahí es donde se decide qué y cómo. Ahí es donde se pueden abrir o cerrar las puertas. Y tiene que ser ahí mismo donde estas puertas quedan abiertas. ¿Por qué? Ah, esta es la pregunta del millón. Si estamos todos tan desesperados por acabar con los sellos, ¿por qué dejan abiertas puertas para que no podamos detenerlos? Y si no lo sabes vos, que estás escribiendo el libro, menos lo voy a saber yo. Aquila non capit moscas. El águila no caza moscas, pibe. Dijo y sonrió grandemente. No entiendo. Reflexionó Kevin, contagiado por su sonrisa, luego de pensarlo un momento. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en el poder que tienen los países? No este paisito de mierda, sino los países centrales, los países de verdad. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, China.
etcétera. ¿Te pusiste a pensar? No, la verdad que no, pero sí, poder deben tener mucho. ¿Y vos de verdad te crees que ellos, con todo ese inmenso poder, no pueden terminar con un grupo de fanáticos fundamentalistas religiosos? Bueno, los sellos son mucho más que un grupo de fanáticos fundamentalistas religiosos. No, no lo son. Tendrán poder, serán muchos, pero básicamente son eso, fanáticos religiosos. Se rigen por un dogma, y los dogmas, todos los dogmas, tienen miles de fisuras por donde entrarles. Bueno, pero los fanáticos de última son fanáticos, y un fanático podrá tener un dogma lleno de fisuras, pero él ni las ve ni las puede aceptar, precisamente por ser fanático. ¿Sabes cómo se acaba con un grupo de fanáticos? ¿Cómo? Cambiando al líder, o comprándolo, o corrompiéndolo, o desprestigiándolo. Un fanático sigue una idea inculcada ciegamente. Cambias la idea y el fanático cambia su fanatismo. Entonces te pregunto, si los países centrales, con todo ese inmenso poder que manejan, quisieran acabar a los sellos y modificar su ideología para hacerlos inocuos, podrían hacerlo. Y evidentemente no pueden. Aquila non capit muscas. Si los sellos fueran un verdadero problema para ellos, ya no existirían más. Si los sellos siguen existiendo hoy, es porque en algún punto, por alguna razón, se lo permiten. Y si se lo están permitiendo, es por algo. ¿Y por qué? Vas a tener que esperar a que termine el libro. Dijo y rió sonoramente. Una noche en el Hunter, una estúpida arenga respecto al trabajo incompleto de Juan sobre su nueva amada comenzó a caldear el ambiente con el tono amistoso de esas malditas discusiones simpáticas, en las cuales ninguno tiene las bolas suficientes para decir las cosas con la seriedad que realmente siente que tienen. Así, entre ocurrentes salidas y finos juegos dialécticos cargados de sarcasmo, la discusión terminó con Irina, lanzada a completar aquel cometido por el cual Juan había recibido el mote de cazador casado. Quizás sin pensar demasiado en las consecuencias, Juan se dejó llevar también por la vana imbecilidad de tener la respuesta más ocurrente, y aceptó el reto sin tener las suficientes certezas de salir bien librado de él. Tal vez en un punto todo había sido parte de un juego un tanto perverso entre Juan e Irina, pues en más de una oportunidad él, estando en compañía de su pareja, se excitaba al pensar que ella estaría espiándolos, escuchando todo cuanto se decían, todo cuanto se hacían, mientras que ella, por su parte, también sentía cierta excitación al pensar que él sabía que lo estaban espiando, y fantaseaba pensando que mucho de cuanto decía y hacía iba dirigido a ella. Sin embargo, mediando la segunda semana, el juego terminó abruptamente cuando Juan fue despertado a las 4 de la mañana por un mensaje de texto de Irina que decía simplemente «La perdí», a lo cual él respondió aún adormilado «¿Cómo que la perdiste?». Y ella completó «Entró a un cine a las 2 de la mañana y no salió más. Entré a buscarla y acá no está». Después de eso, Juan ya no contestó. Solo había una manera en que un cazador perdiera a una persona, y era si esa persona era un ellos. La siguiente vez que vio a aquella mujer, solo la miró a los ojos y le dijo: «Te descubrieron». Después dio media vuelta y se marchó. La siguiente vez que vio a Irina, esquivó su mirada y rehuyó su compañía. Y durante mucho tiempo la distancia entre ellos fue tan evidente que muchos se preguntaban qué había sucedido, sin animarse a preguntárselo a ellos. Nunca más supo de Lorena Ochoa. Jamás le preguntó a Irina si siguió tras sus pasos o no. Sin embargo, una noche en el Hunter, cuando estaban bebiendo un trago de alcohol barato, de esos que queman la garganta más que el hígado o el cerebro, sus miradas se cruzaron y en ellas parecieron decirse que la había seguido hasta un edificio en construcción cerca de Catamarca y Brasil, y que sí, esos edificios son especiales para algo así, que había tenido que trepar por un andamio para mirar sin ser descubierta, y que sí, que siempre tenía que hacer una entrada hollywoodense,
que la nena no tenía más de 4 años y estaba llorando, y que sí, que estaba seguro que ella elegiría una nena y no un nene, que le hablaba pausadamente, invitándola a cantar una canción, prometiendo leerle un cuento mientras la vestía de blanco, y que sí, pero está bien, no me cuentes más, que ella se acercó lo suficiente para no fallar, y que sí, que hiciste lo correcto, era una de ellos, que pensó en él, que estuvo a punto de no disparar, de llamar a la policía y entregarla, y que no, que nunca podrías ir contra tu naturaleza, que sí, es verdad, no pude más que disparar, y en el último parpadeo, justo un instante antes de bajar los ojos hacia la mesa, ella pareció susurrarle un «sabes que te amo», y él responderle un «sabes que yo también». ¿Y si somos otra fuerza de seguridad más? A esta altura de las cosas, ya somos otra fuerza de seguridad más, decía David a Juan, sentados en una mesa a la vereda del Hunter. Déjate de joder, David. ¿Para qué querés ser una fuerza de seguridad? ¿Vos tenés idea de lo que es estar en una fuerza?, replicó él mientras miraba hacia adentro intentando ubicar a un mozo para no tener que ir hasta la barra, quizás solo para no cruzarse con Irina, si es que acaso ella estaba. Sí, cobras un sueldazo de puta madre, cases o no cases ellos. ¿Y vos que te quejás si sos de los que más ellos cazan? No, sí, bueno, pero hay que pensar en todos. Además de los beneficios, vacaciones, pensión por viudez, jubilación. No conocía esa faceta altruista tuya, dijo entre risas, contagiándolo a él también. No, en serio. Si fuéramos una fuerza de seguridad reconocida y sostenida como tal por el Estado, sería mucho mejor para todos. No, David, no sería mucho mejor para todos. ¿Sabes por qué cazamos ellos nosotros? Porque somos independientes. Cada cazador tiene la potestad de tomar sus propias decisiones cuando va tras un ellos. Si fuéramos una fuerza de seguridad, eso desaparecería. Nos llenarían de procedimientos y cadenas de mando. Cada cosa que hiciéramos debería ser consultada con la superioridad y ceñirse a un reglamento, y así cazaríamos un ellos cada 100 años. Pero, ¿a vos quién te entiende? 1000 veces te escuché decir que tendríamos que estar organizados. Organizados sí, pero entre nosotros, no organizados por el gobierno. Nosotros no nos vamos a organizar nunca entre nosotros. Eso lo tiene que hacer el partido único. El orden no lo da la masa, sino el que está arriba. ¿A quién mierda estás buscando que estás meta a mirar para adentro? Al mozo, quiero otra cerveza. Y andá y búscatela, como siempre, si sabes que acá los mozos no te dan bola. No tengo ganas de ir para adentro. Pero volviendo al tema, retomó para no ahondar en lo otro. Los cazadores somos el grupo que más ellos ha cazado desde que empezó todo este quilombo. Ni la policía, ni el ejército, ni la CIDE, ni los putos cascos azules en la India, ninguna fuerza de seguridad articulada por ningún Estado nacional nos llega a los talones en cuanto a números de ellos entregados. Y vos me decís que para funcionar mejor nos tenemos que dejar organizar por el Estado como el Estado organiza al resto de las fuerzas. Pará, boludo, ya pareces el abuelo con esa paranoia persecutoria contra el Estado. Los cazadores somos los que más ellos cazamos porque esa es nuestra función específica. La policía, el ejército, la CIDE tienen muchas otras funciones que la de perseguir ellos. No es que no cazan porque no quieren. Yo no digo que no cazan porque no quieren. Lo que digo es que convertirnos en otra fuerza de seguridad estatal, lo único que haría sería llenarnos de burocracia. Una chapa y una reglamentaria lo único que nos va a aportar es la grande de mozzarella que nos vamos a poder comer gratis en la pizzería del barrio. No, en esto no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Yo creo que la organización estatal nos daría orden, estructura y un sentido de responsabilidad que muchos cazadores no tienen. No te olvides que muchos acá empezaron a cazar ellos para tener un 0 kilómetro. Lo cual no es tan malo, porque para pagar ese crédito tienen que cazar. Si les sacás esa responsabilidad y les pagás un sueldo, casen o no, andás a ver si salen a la calle a perseguir a alguien. Ah, ¿qué haces? Saludó, sorprendido por el mozo que se acercó a ellos sin ser llamado. Disculpen, muchachos, respondió este. Los molesto un minutito nomás. ¿No podrían cambiarse a aquella mesa de allá? Sí, está bien.
respondió David antes que Juan entendiera lo que había dicho. Es que tenemos que prender las bombas porque hay agua en el sótano, y la salida es contra este cordón y los va a salpicar. Sí, no hay problema. Volvió a responder este mientras ambos se movían unos metros a la izquierda. Ya que estás, ¿me traes una cerveza? Aprovechó a hacer su pedido antes que el mozo se retirara. Nosotros preocupados porque los sellos no nos maten y resulta que parece que el planeta nos va a matar primero, acotó simpáticamente Juan, luego de ubicarse en la otra mesa. Sí. ¿Sabés que hoy pasé por el nuevo Sheraton y estaban suspendidas las obras? Sí, ya sé. Dicen que se está hundiendo, que no hay forma de salvarlo. Y mirá que le metieron cemento a las bases, ¿eh? ¿Viste la máquina esa que habían traído de Noruega para llenar los pilotes? Yo no sé cómo la van a remontar esta. Metieron mucha guita ahí, y el Partido Único juró y rejuró que esa zona era segura. Pusieron garantías del Estado para que hagan esa obra. Yo estaba seguro que se iba a inundar. Para mí se apuraron con el límite en el 9 de julio. Vas a ver que van a tener que volver a correr el límite del río. ¿Y vos querés que estos tipos nos organicen? Preguntó, lleno de sarcasmo. Es posible que Juan supiera, quizá no de un modo enteramente consciente, que todo se estaba yendo a la mierda más rápidamente de lo pensado. Hacía 6 meses el servicio de subtes había dejado de funcionar definitivamente, pues el agua era más rápida que el mantenimiento, y entre las filtraciones y los cortocircuitos, la inseguridad ya era insoportable. A esto se le sumaba ahora la detención total en la construcción de la nueva avenida ribereña, debido a que los pozos para los pilotes de cemento que sostendrían el puente de conexión con Avenida Córdoba se inundaban constantemente. Esto, por razones obvias, había parado también la construcción de la nueva casa de gobierno y reflotado el viejo proyecto del dique de contención al estilo Países Bajos para salvaguardar lo que quedaba de la ciudad. Si bien el dique holandés había sido un fracaso total y esa zona se hallaba cubierta por las aguas desde hacía décadas, aquí los genios de la ingeniería argentina sostenían que la situación no era la misma y que el éxito dependía exclusivamente de la premura. El problema mayor radicaba en que los costos de tamaña empresa paralizarían la actividad económica del país por los siguientes 10 años, y ese era un costo político, tal vez, más elevado que el de decidir trasladar la ciudad capital. Por otra parte estaba la situación india. La región era un hervidero y aunque las razones de dicha ocupación habían quedado aparentemente justificadas, los países vecinos miraban con gran desconfianza cómo el ejército de ocupación tomaba más y más control en la zona. Era claro que, en nombre de la lucha contra los sellos, no habría miramientos ni contemplaciones para con nadie. La India había sido desde hacía mucho tiempo un gran aliado de las políticas globalizadoras que propugnaban los países centralizados. Su sistema político y económico supo alinearse rápidamente tras las nuevas tendencias integradoras a nivel continental primero y mundial después. Fue uno de los primeros países en adoptar el sistema unipartidista, el cual todos, a excepción de Estados Unidos, practicamos en la actualidad, y en bregar por una moneda común. Fue llamado durante largo tiempo el Faro de Asia, y si no hubiese sido por la ascensión al poder de los sellos, estaba destinado a convertirse en una futura potencia mundial. Por todo esto, la lectura que hacían las potencias de la situación era: si una nación con estas características, con este grado de adoctrinamiento, ha sucumbido a los sellos al punto de hacer necesaria una intervención militar, entonces cualquier otra nación en inferioridad de condiciones se halla expuesta a un peligro potencialmente superior. Y ese modo de pensar solo podría significar una cosa: políticas más intervencionistas y control más estricto, no sólo hacia las naciones en general, sino también hacia los individuos en particular. Se viene una mano pesadísima, nena, decía el abuelo a Irina casi en tono de confidencia. ¿Con los sellos? Preguntó ella, intuyendo que hablaba de otra cosa. El abuelo tomó su anotador y anotó algo en él mientras respondía. Sí, claro.
¿Con quién más? Luego mostró el papel donde decía no, con el partido único. Irina frunció el ceño interrogante y pensó un momento antes de proseguir. ¿Por qué? Solo pudo concluir sin delatar que hablaban de otra cosa. Vienen por nosotros. Nos convertimos en un escollo en su camino y van a sortearnos de cualquier manera. Y luego mostró cuanto anotaba. Me espían. Irina clavó sus ojos en él y parecieron proseguir un diálogo con la mirada en el cual el abuelo no dejó lugar a dudas que aquello era así. ¿Estás seguro? Preguntó con precaución. Es decir, los sellos nunca repararon demasiado en nuestro movimiento. Sí, nena, estoy seguro. Soy viejo pero no boludo. A mí no me cachan así nomás. Las fichas se están moviendo y nosotros entramos sobrando en este juego. Irina pensó un momento. Sabes que acá algunos piensan que te estás poniendo demasiado paranoico, ¿no? ¿Algunos? ¿Algunos como David? Sí, déjalos. Esos amarían usar uniforme. Y anotó. Y van a tener su oportunidad. Mira, Dijo con su voz, mas no con su mirada. yo soy cazadora. Cazo ellos y punto. Mientras haya ellos que cazar, las elucubraciones conspirativas son demasiado para mí. Yo soy simple. Un ellos, una bala. Fin del cuento. Así que... no sé. Mejor háblame del libro que escribís. El abuelo entendió a la perfección cuanto le habían dicho sus ojos. El libro se transformó en una novela. Completa ficción. No sé, se disparó así y no lo voy a parar. Y escribió. Pude poner blanco sobre negro, y es terrorífico lo que estoy descubriendo. Qué interesante. Quiero leerlo. ¿De qué trata? No, todavía no. Tengo que cerrar algunos cabos sueltos para lograr comprender el cómo. ¿El cómo? Sí, yo, a diferencia de Orwell en su 1984, comprendo el porqué e ignoro el cómo. Irina frunció el ceño sin entender, a lo cual el abuelo solo pudo sonreír. No importa, yo me entiendo. Y cuando comprendas el cómo, ¿qué vas a hacer? Terminar el libro. Y escribió. Pelear. Pelear con uñas y dientes, hasta la última gota de sangre. Si puedo servirte de algo, Arremetió con entusiasmo. yo no soy escritora, pero... El abuelo volvió a sonreír y escribió. Si las cosas son como sospecho, vamos a necesitarnos muchísimo. Todos nosotros. Estás generando una intriga estupenda. Quiero leer ya lo que estás escribiendo. No te preocupes. En cuanto esté medianamente listo, te aviso. Y escribió. Si querés pelear, voy a necesitar soldados. Ante lo cual el rostro de ella brilló con entusiasmo. Sí, avísame. Sabés que amo la literatura. Respondió con tono sarcástico mientras acariciaba la empuñadura de su magnum en medio de una risa espontánea e incontenible, la cual terminó contagiando al abuelo. Sin embargo, lo que sucedió aquella fría mañana de otoño los tomó totalmente por sorpresa a todos. Tal fue así, que unos a otros comenzaron a llamarse o enviarse mensajes, instándose mutuamente a sintonizar canales periodísticos para ponerse al tanto. Según relataba la crónica, hacía exactamente 3 semanas, un cazador no había logrado pasar la prueba del polígrafo. La noticia fue tan celosamente guardada que no se filtró ni la más mínima información hasta que el Estado decidió darla a conocer. Lo grave era que, al someter al desdichado a un interrogatorio más incisivo, el cual sin dudas había sido bajo tortura, no sólo confesó su pertenencia a los sellos, sino también que utilizaba su rol de cazador para incriminar como ellos a personas incómodas para su organización. En pocas horas los bares de cazadores de toda la ciudad se llenaron de parroquianos confusos y desorientados
en busca de las respuestas que evidentemente nadie tenía. Muchos, la gran mayoría, incluso abandonando sus tareas de vigilancia, pues el desconcierto fue tal que no hubo un solo cazador en toda la ciudad que no se viera necesitado de reafirmar en su igual lo inaceptable de aquella información. En el Hunter la situación no era distinta. Había cazadores hasta en la puerta, y si bien todos tenían una teoría diferente, todos coincidían en que aquello no podía ser posible bajo ninguna circunstancia. Allí fueron muchos quienes escucharon al abuelo hablar a viva voz de cómo los gobiernos centrales estaban manejando a los sellos para dominar al mundo, y que esto era una conspiración para eliminar a los cazadores, instándolos a unírsele en una cruzada contra la opresión del Estado. Allí fue que David llegó a increpar al abuelo, casi acusándolo de ser un ellos encubierto, y concluyendo que si había alguna conspiración para acabar con los cazadores, era de los ellos y no de los estados. Allí se levantaron voces proclamando la guerra total hasta el exterminio definitivo y sin compasión de todos los ellos. Allí muchos pensaron en tomar las armas como Irina lo hacía y no volver a entregar jamás a un ellos con vida. Lo concreto fue, en definitiva, que todos coincidían que un cazador jamás podía ser un ellos, y que si esto estaba sucediendo, sin duda sería porque alguien estaba buscando desprestigiarlos. Esa misma tarde comenzaron las citaciones en masa a cazadores para ser interrogados informalmente, es decir, una simple charla sin aprietes ni violencia, pero que podría devenir en algo mucho más serio, conforme a las respuestas que fueran dando. El turno de Juan Farrell llegó casi un mes después del inicio de este gran quilombo, y allí pudo comprobar que todo cuanto le habían dicho los cazadores interrogados con los cuales había hablado era verdad. El interrogatorio parecía un guión cinematográfico clase B, con un policía haciendo el rol de buen tipo y otro el papel de renegado, con preguntas tendenciosas que solían responderse por sí mismas, o reflexiones demasiado prefabricadas entre los interrogadores que pretendían poner sobre aviso al interrogado sobre cómo debía comportarse o responder. Todo muy burdo, muy mal armado. Quizá, y solo quizá, alguien ajeno a las técnicas investigativas podía creer que esto era real. Pero para un cazador entrenado en el arte de la observación, era muy evidente que todo era una puta farsa. Después de salir del CIP, Juan tenía muchas más dudas que certezas. La sensación de estar siendo usado políticamente para algo que no terminaba de comprender lo había ganado por completo. Por primera vez pareció percibir una sombra nefasta detrás de todo este asunto. Una mano siniestra que pretendía acomodar los acontecimientos para sacar alguna tajada, y los dichos del abuelo se agigantaron en su mente hasta abarcarlo por completo. Era evidente que estos interrogatorios no buscaban identificar ellos escondidos tras la fachada de cazadores, sino, más bien, parecían querer ponerlos al corriente de algo, parecían querer prepararlos para algo, parecía querer hacerlos llegar a alguna conclusión ineludible. La preocupación manifiesta de estar perdiendo la guerra, el discurso recurrente sobre la gran organización de que disponían los sellos, la evidenciación que el Estado tiene las manos atadas en muchas áreas, eran todas conclusiones apuntando en una única dirección, que se intuía como preparativos para poner en práctica algo que ya estaba decidido, pero aún no podía comunicarse. Algo para lo cual debíamos ser preparados, o no lo aceptaríamos. Algo evidentemente tan malo, que no podrían hacerlo público hasta que nosotros no estuviéramos convencidos que era por nuestro bien. Me volvieron a citar del CIP, Decía Kevin a Juan, no sin preocupación, sentados a una apartada mesa del superpoblado Hunter. ¿Otra vez? ¿No fuiste la semana pasada? Preguntó con un tono de incredulidad que indirectamente reafirmaba sus temores. Parece que hay algo que no les gustó. Dijo, y empinó el vaso como si necesitara desatragantarse de algo. Pero, ¿qué pasó la última vez? ¿Dijiste algo inconveniente? ¿Dudaste de algún tema? Intentó cambiando el tono para relajarlo. No, qué sé yo.
Para mí estuvo todo bien, pero parece que para ellos no. Por ahí no es nada, pretendió concluir, pero luego de una pausa un tanto incómoda, agregó, ¿el polígrafo lo pasaste bien? No me pusieron en el polígrafo. Me hicieron responder un cuestionario y me hicieron unas preguntas boludas que no tenían nada que ver con nada. ¿Preguntas boludas? Inquirió nuevamente interesado, sin poder salir del tema. Sí, de qué cuadro era, si practicaba deporte, a dónde fui de vacaciones, si soy de ir a la iglesia, y boludeces así. Juan lo miró mientras meneaba hartado la cabeza. Yo a veces no sé si estos tipos no tienen la más puta idea de nada, o si los que no tenemos la más puta idea de nada somos nosotros. ¿Por qué? Preguntó Kevin casi retóricamente, pues en un punto pensaba igual. Y porque o ellos son muy pelotudos o los pelotudos somos nosotros. No hay término medio. A veces parece que nos toman para la joda. Menuda joda que te llamen del CIP 2 veces en una semana. No, sí, no lo digo por eso. Sí, ya sé por qué lo decís. Yo pienso igual. Acá hay algo raro. Algo no nos están diciendo. Y lo peor es que es algo que nos involucra. Yo lo que temo es que estos putos empiecen a buscar chivos expiatorios por su ineficacia y nos usen a nosotros de escudo ante la sociedad. La verdad que tengo un cagazo padre que me dejen pegado en algo. No, vos anda tranquilo. Intentó para serenarlo, aunque sus temores iban en el mismo sentido. A vos no te van a cagar los boludos estos del CIP. Vos sabés bien cómo tenés que manejarte para salir bien de ahí. Si querés que te diga la verdad, hasta pensé en no ir. No seas pelotudo, reprendió. Ir tenés que ir, si no sí que cagás. Tenés que ir con la absoluta convicción de que vos sos mucho más inteligente que ellos. Estos tipos son burócratas, no piensan por sí mismos. Vos sí. No te pueden cagar nunca. Nunca, concluyó con absoluta determinación. ¿No querés ir por mí? Bromeó. Ni en pedo, continuó la broma. Cada vez creo más en el abuelo. Concluyó poniéndose nueva y repentinamente serio. Ese viejo de mierda es un bocho. Sí, respondió en idéntica actitud. Lo malo es que si lo que él dice es así, no hay Dios que nos salve. Es que tal vez de esta tengamos que salvarnos solos. Alguien le dijo algo que lo dejó pensando. La verdad y la realidad son fuerzas antagónicas. Después continuó con su día como si nada. Sin embargo, aquella frase repiqueteaba en su interior sin permitirle abandonarla. En cierto punto algo de verdad había en ello. Quizás de tanto escuchar a cazadores paranoicos, a trasnochados cultores de las teorías más descabelladas, o simples inconformistas contrariados por el sistema. Cada vez más sentía en su interior la extraña impresión de estar viviendo dentro de una irrealidad constante, de un manejo estudiado de los acontecimientos, de una lucha de poderes que los superaba por completo y de la cual no tenían plena conciencia. Alguna vez el abuelo le había dicho que un enemigo siempre es necesario. En un tiempo habían sido los comunistas, en otro los terroristas, ahora los ellos. Y esto llevaba a luchas y enfrentamientos entre los pueblos, sin que éstos tuvieran una real conciencia del porqué. Ahora, tras las nuevas regulaciones que obligaban a los cazadores a presentar informes detallados de todas las personas que éstos vigilaban, fueran o no ellos, lo hacía pensar si no los estaban manipulando, bajo pretexto de controlarlos, para utilizarlos como una especie de policía secreta que espiara a la sociedad por ellos. Desde que aquel cazador confesó ser un ellos, los estados empezaron un plan sistemático de inscripción y regulación de cazadores. Hasta entonces ser cazador era algo casi informal. Solo se debía realizar un sencillo trámite para obtener una credencial y nada más. A partir de allí, solo se tenía contacto con las fuerzas de seguridad cuando se entregaba a un ellos.
Las personas vigiladas por los cazadores permanecían en el anonimato total, y nada había que reportar sobre ellos si no se los cazaba en el acto del sacrificio. Pero a partir del cazador que confesó su pertenencia a los sellos y el uso de su profesión para eliminar a personas indeseables para su organización, el Estado comenzó a requerir informes cada vez más pormenorizados de las personas vigiladas. En un principio esto apuntaba a ejercer un control sobre los cazadores, una forma de verificar si algún cazador en particular estaba haciendo foco en algún grupo en especial, o si se dedicaba a investigar solo personas de determinadas características. Pero aquello que primeramente era solo saber a qué personas y en qué momento se las vigilaba, lentamente empezó a convertirse en un requerimiento cada vez más detallado. Preguntas como las costumbres de sus espiados, los sitios que frecuentaban, si tenían alguna afiliación religiosa o política en particular, si cometían ilícitos de algún tipo, o incluso si tenían relaciones extramaritales, comenzaron a aparecer en las planillas que debían ser llenadas y entregadas semanalmente, sin que los cazadores pudieran negarse a responder. Esto generó algunos enfrentamientos dentro de sus propias filas. Había algunos como David, quienes creían ciegamente en las fuerzas de seguridad y miraban con desconfianza a todos aquellos que pusieran algún pero al suministro de información. Y había otros como Kevin o Irina, quienes se mostraban en profundo desacuerdo con esta metodología, pues, según pensaban, solo conseguiría desalentar el reclutamiento de nuevos cazadores. Por otro lado estaba el abuelo, cada vez más aislado del resto, quien en una oportunidad llamó a Juan aparte y le dijo: ¿Vos conocés algún cazador que haya sido detenido por pertenecer a los sellos? Y ante su negativa continuó: ¿Vos conocés algún cazador que conozca a algún cazador que haya sido detenido por pertenecer a los sellos? Y ante su nueva negativa concluyó: es decir, que no conocés a nadie que conozca al cazador que, en esta misma ciudad, fue detenido por pertenecer a los sellos. Qué raro, ¿no? Sobre todo siendo que somos tan pocos y que nos conocemos tanto. Después no dijo nada más. Así solía hacer él. Tiraba una puta bomba y después se llamaba a silencio para que cada uno saque sus conclusiones. Pero era cierto. No había nadie en toda esta maldita ciudad que conociera al cazador capturado. Había quienes decían que sí, que conocían a alguien que decía conocerlo, pero si se consultaba a ese alguien, en realidad no lo conocía, sino que también decía conocer a alguien que decía conocerlo, y así sucesivamente, sin llegar nunca a alguna persona que realmente lo hubiera conocido. La conclusión era obvia y no había que ser ni cínico ni paranoico para llegar a ella. Si se había mentido con respecto a esto, si ningún cazador fue apresado por pertenecer a los sellos, todos estos formularios, interrogatorios y disposiciones venían a ser de los cazadores simples alcahuetes del Estado. Pero está bien, Decía David apoyado en la barra del Hunter, entre Juan y el abuelo. están haciendo un seguimiento. Por primera vez nos están tomando en serio. A mí me parece innecesario, acotó Juan, mientras el abuelo, con los ojos clavados en su bebida, optaba por el silencio. No es innecesario. ¿Cómo van a trazar perfiles de conducta de los sellos si no saben nada de ellos? Esto va a ayudar a detectarlos más fácilmente. No nos vamos a poner nunca de acuerdo, David. Una cosa es entregar una planilla sobre cada ellos entregado y otra muy distinta es entregar datos de cada persona que seguís por la calle. Es que cada persona que seguís en la calle es un ellos en potencial. Pero no podés mirar a todos los individuos de una sociedad como si fueran culpables, reprendió elevando un poco la voz, un tanto hartado de las argumentaciones de David. El Estado no puede hacer eso. Que vos me digas que investigue a un sospechoso está bien, pero que investigue a todo el mundo. Dejate de joder, ¿de qué estamos hablando? Todos somos sospechosos para el Estado, Argumentó para defender su punto. Y eso no está bien, no está bien. Está bien, Juan. ¿Cómo vas a decir que no, si los sellos nos están ganando por paliza? El Estado tiene que poner en duda la inocencia de todos nosotros. Y nosotros, si no tenemos nada que ocultar, vamos a vivir más tranquilos. Él tiene razón, Juan, Acotó finalmente el abuelo sin dejar de mirar su trago, y lo sorpresivo de su opinión cayó a los dos en el acto. hay que cohesionar.
Un Estado que cohesiona la voluntad de su pueblo se hace fuerte. Como están las cosas, no se puede dejar que la gente ande por ahí sin saber quiénes son o qué piensan. Todos son enemigos en potencia. La cohesión es indispensable para ver dónde está el enemigo. Cuanto antes lo entiendas, mejor. Los dos permanecieron unos segundos más en silencio, como si necesitaran rastrear el sarcasmo o no de sus palabras. Es joda, ¿no? Finalmente preguntó Juan con una sonrisa, a lo que el abuelo clavó sus ojos en los suyos. ¿Vos me ves reír? La cohesión de un pueblo es la supervivencia de una nación. Míralo a David. Podés pensar cualquier cosa de él, menos que sea un ellos. Ahora mírate a vos. ¿Podés hacer la misma afirmación? Si pensás igual, sos de los nuestros. Si no, sos el enemigo. Y volvió a mirar su vaso con profunda amargura. Bueno, Tardó en reflexionar David. no sé si tan así, pero sí, es bastante acertado. Y volvió a su anterior tono de absoluto convencimiento. Tenemos que estar más juntos que nunca, Juan. Si no nos comen vivos los tipos estos. Tenemos que aunar fuerzas, cazadores, estados, fuerzas de seguridad, gente común, todos. Todos. Yo no digo que no tenemos que estar juntos. Digo que no así. ¿Eso en qué me convierte? ¿En un ellos? No, ¿qué decís? A lo sumo te convierte en un medio pelotudo. Dijo y rió como si con un chiste pudiera relajar el tono de la charla, a lo que Juan respondió con una leve sonrisa. Y bueno, tengo 45 años de pelotudo. No vas a pretender que cambie ahora. Un mercenario tiene cierta dignidad. Hay algo en el hecho de pelear una guerra por dinero que, si bien no es loable, al menos es genuino. El mercenario es consecuente con sus cofrades. Sabe que todos ellos están allí por un sueldo. La situación es clara. Incluso puede suceder que un mercenario encuentre algún atractivo ideológico en la lucha para la cual fue contratado. Existe siempre la posibilidad que el hecho de cobrar por lo que hace coincida con el deseo filosófico de luchar por ello. En cambio, un alcahuete no tiene dignidad alguna. En el oficio de alcahuetear es condición sine qua non la falsedad. No solo se trata de llevar y traer información, sino también de engañar al otro para obtenerla. Un alcahuete no tiene camaradas, sino contrincantes. No confía en nadie, pues considera a todos como iguales, y sabe que la única manera de progresar en su oficio es alcahueteando más y mejor que todos los demás. Había un momento en la vida de todo cazador donde el planteo de estar siendo un mercenario se hacía presente. Después de años de entregar ellos sin ver un progreso en la situación general y continuar en complaciente obsecuencia con el oficio, hasta el punto de comprender que su trabajo solo redundaba en un buen sueldo y la obtención de grandes beneficios económicos, era, cuanto menos, una forma de mercenarismo. Sin embargo, esa extraña sensación de estar relegando la lucha ideológica en pos de un acomodamiento económico no terminaba de generar un conflicto demasiado profundo en los individuos. Esa sensación de, al menos, estar haciendo algo, era suficiente para calmar los aullidos de la conciencia en la gran mayoría. Sin embargo, el planteo de estar siendo un puto y rastrero alcahuete era algo mucho más difícil de digerir. Era algo que en muchos detonaría, tarde o temprano, en serios conflictos internos que los llevarían a, en el mejor de los casos, dejar la profesión, y en el peor de ellos, autodestruirse con espurios artilugios para evadir la propia conciencia. Claro, también estarían los otros, esos que siempre hay, alcahuetes por naturaleza, que se sumarían en masa a las filas de los cazadores. Esto, a la postre, vendría a derivar en un remudamiento absoluto, si no de los individuos, al menos sí del ideario fundacional de los cazadores. Y entonces los cazadores ya no serían lo que son hoy, acechadores infalibles de los sellos, sino que pasarían a ser desleales espías de la sociedad.
Ya son las 5, dijo Irina levantando su cuerpo desnudo de la cama. me tengo que ir. Y antes de encender el velador, se calzó su ajustada camiseta de lycra negra. Juan la miró en silencio un instante. Por un momento todas las palabras se agolparon en su boca, pero antes que terminara de ponerse los pantalones camuflados, ya no sabía qué decir. Quédate un rato más. Solo le salió con un tono tan circunstancial que casi era como echarla. Tengo que seguir vigilando a la mina esa que te conté. Siempre el maldito trabajo, dijo en tono de broma. Para mí cazar no es un trabajo. Respondió seriamente, volteándose para mirarlo al decirlo. Él volvió a sonreír. No te relajás nunca vos, ¿eh? ¿Te parece que no? Hace 3 horas que estamos acá. Un rato más. Volvió a intentar, acorralado por sus palabras. ¿Para qué? Ya nos dimos todo lo que podemos darnos. Si me quedo, lo único que podemos hacer es dormir abrazados. Y ninguno de los dos quiere eso. Está bien, Irina, olvídate. Concluyó y giró su cuerpo en la cama dándole la espalda. Además vos también estás atrás de alguien. Intentó conciliador al notar lo tajante de su negativa. No, ya no. Está limpio. ¿Sí? No me dijiste nada. Dijo y se sentó en la cama, ante lo cual Juan volvió a girar su cuerpo hacia ella. Lo vigilé hasta ayer. 15 días y nada. Es hora de pasar a otro. Irina quedó un instante pensativa, como asaltada por una duda. ¿Escuchaste algo de los cazadores casados? Preguntó finalmente. ¿Los qué? Replicó desorientado. Parece ser, o al menos se comenta por ahí, que después del cazador ellos, hay cazadores que se dedican a vigilar a cazadores. ¿Dónde escuchaste eso? Por ahí. Juan lo pensó un momento. Se van a cagar de hambre. No, boludo, no les pagan por cazador ellos entregados. Les pagan por vigilar. ¿Quién les paga? Irina dudó, como si nunca lo hubiera pensado. Supongo que el gobierno. ¿Quién si no? Ay, Dios, resopló Juan. Nos vamos a la mierda. Si empiezan a romper las pelotas con los cazadores, nos vamos a la mismísima mierda. Tal vez sea lo que quieran. Ellos hay en todos lados. No, aseguró convencido. Así sean todos ellos, después de lo de la India, no se van a arriesgar. No creo que el partido único quiera ver el país intervenido por cascos azules. Al partido único les chupa un huevo el país. El país sí, pero los negocios que hacen con el país no. Qué sé yo. Se está poniendo todo muy raro últimamente. Cuando el Hunter se inundó, todos parecieron comprender que la cuestión ya era irremediable. Hacía un par de meses la escollera exterior del puerto había sido rebalsada por las aguas, y si bien se había subsanado momentáneamente el inconveniente, era claro que el puerto, terminado escasos 10 años atrás, pronto quedaría obsoleto. De hecho, la firma subsidiaria del Hunter tenía desde hacía meses preparado un nuevo Hunter con idéntica fisonomía, en la misma avenida Caseros, pero al 3000, entre La Rioja y Urquiza, frente al parque. Si bien esta nueva locación quedaba más cerca de la casa de Juan, éste no tardó mucho en descubrir que él también debería mudarse. Un buen día, los cráneos encargados de resolver la cuestión hídrica de la ciudad debieron aceptar lo innegable de su desatino a la hora de fijar el límite del río en el trazado actual, e invocando nuevos agentes en la degradación del medio ambiente, movimientos sísmicos que alteraron levemente el eje de rotación de la Tierra, y tantas otras estupideces con las cuales pretendieron deslindar la responsabilidad de los millones gastados en la infraestructura que ahora sucumbiría bajo las aguas, decretaron que, siendo que ni aun en el peor de los escenarios las aguas podrían superar la actual calle Mateu, se tomaba la decisión que el límite del río con respecto a la ciudad de Buenos Aires quedase fijado en avenida Jujuy y su
prolongación en Pueyrredón, subiendo luego por toda la extensión de Avenida Santa Fe y su continuación en Cabildo. Con tal fin, allí se construiría la nueva costanera, tras la cual quedaría una extensa playa que permitiría al río ganar paulatinamente las tierras que quisiera, sin que esto redundara en un perjuicio constante para la ciudad. Asimismo, se iniciaría de inmediato la construcción de un nuevo puerto en el riachuelo, donde antiguamente se encontraba la estación Buenos Aires del ferrocarril General Manuel Belgrano y el estadio de Huracán, zona hoy ganada por el agua, garantizando su cota actual merced a 2 diques de contención al estilo el Canal de Panamá que se construiría en la desembocadura del mismo. También, y debido a la reducción territorial que sufriría la ciudad, se había gestionado con la provincia la cesión de tierras para extender su límite, construyendo una nueva avenida de circunvalación paralela a la avenida General Paz, pero 3 kilómetros dentro del hoy territorio bonaerense. En este nuevo terreno se vendría a construir la infraestructura que acogería a los poderes del Estado y la nueva City porteña, como así también complejos urbanísticos de última generación para el reacomodamiento de la población desplazada. La obra, que se proyectaba estaría culminada en 8 años, comenzaría de inmediato con la unificación de las avenidas Jujuy, Pueyrredón, Santa Fe y Cabildo en una única autopista costera, y la construcción del muro de la costanera a lo largo de todo su trazado, como así también sus accesos a diferentes playas. Asimismo, darían comienzo inmediatamente las obras de la nueva autopista de circunvalación y los primeros traspasos poblacionales. Estoy desocupado. Le comentaba a un vecino mientras bajaban las escaleras, pues el ascensor nuevamente no funcionaba debido a las filtraciones de agua en el sótano. ¿Y qué tiene que ver?, preguntó Juan sin entender en medio de una charla que ya llevaba 2 pisos. Debo 3 meses de alquiler. No me van a reasignar departamento. Así de fácil. Cuando suba el agua te van a tener que sacar de acá, debas o no debas alquiler. Yo espero que sí, pero por lo que sé, a los morosos los dejan para lo último. Encima mi edad. No sé cuándo volveré a encontrar trabajo para ponerme al día. Si encuentro. ¿Por qué no te haces cazador? Ellos ahí a patada, laburo no te va a faltar, dijo más para seguirle la charla que porque lo creyera un buen momento para incorporarse a sus filas. No, ya averigüé y está re jodido ahora. Hay que inscribirse, pasar un psicofísico. Ya no es más como antes que te daban una credencial y listo. ¿Sí? No me digas, no sabía nada. Es decir, se rumoreaba que iban a cambiar los requisitos, pero no sabía que ya lo habían hecho. ¿Sí? Y parece que ahora también va a haber que hacer un curso de capacitación de 6 meses. Pago. Me estás jodiendo. Ojalá. Cuando me echaron del laburo, lo primero que pensé fue meterme a cazador. Pero mi mujer empezó que no, que yo que sabía de eso, que son muchas horas fuera de casa, que a ver si es peligroso. Me vine inscripto en ese momento, mira ahora, desocupado y en cualquier momento en la calle. Juan lo pensó un poco seriamente, algo compadecido por su situación. Después de todo, no era tanto mayor que él. Bueno, déjame ver si puedo conseguirte algo por ahí. Yo conozco a algunas personas, algo tiene que ver. Si me hiciera la gauchada, porque la verdad no sé qué hacer. ¿A qué te dedicabas vos? Yo soy técnico contable, con posgrado y licenciatura, pero laburo de lo que haya. Y sí, de técnico contable no creo que pueda conseguirte nada, bromeó. Unas semanas antes que la paranoia del abuelo lo llevara a pasar a la clandestinidad, fruto de su certeza de estar siendo seguido y vigilado, sucedió lo que se dio a conocer como el incidente australiano. 7 niños de 5 años de edad, residentes de la ciudad de Perth, murieron simultáneamente al liberarse en su organismo dosis mortales de cianuro. Si bien en un principio intentó ocultarse el suceso,
Finalmente este vio la luz pública, dejando al descubierto un grado de inoperancia estatal difícil de justificar. Según la versión oficial, el hecho fue fruto de dos errores humanos aislados en tiempo y espacio, pero mortales al conjugarse. La información suministrada, al no quedarle más remedio que blanquear la situación, daba cuenta que los niños en cuestión habían sido intervenidos al momento de su nacimiento y merced a la voluntad de sus padres, con la instalación de chip de rastreos como forma de protección contra los sellos, o Kill Kid, como lo llamaban allá. El primer error humano se dio en ese momento, según explicaron. Sucedió que la solicitud de dichos chips se masificó tan rápidamente que el centro de instalación, un organismo gubernamental, se vio superado por la demanda en aquellos primeros años y ante los faltantes instaló un modelo de chips empleados en reclusos de alto riesgo, los cuales, además del rastreo, llevaban una carga mortal del veneno para casos de fuga, motín o similares. Esto, en primera instancia, no implicaba ningún riesgo, puesto que para activar la dosis mortal debía verificarse un código de seguridad determinado. Luego, el segundo error humano sucedió 5 años después, cuando 7 presos fugaron violentamente del penal de Norfolk, y ante la peligrosidad de dichos reos, se disparó la carga mortal. Al parecer, el operador confundió el primer dígito de la secuencia de códigos, detonando las cargas equivocadas. La consternación que causó este hecho llevó al fuerte cuestionamiento de los chips de rastreos en niños, e incluso el gobierno australiano estuvo a punto de suprimir esa práctica. Sin embargo, mediante la presión de algunos grupos sociales e incluso de grandes medios de comunicación, se optó por extremar los controles en los centros de instalación y por la descentralización comercial del producto. A partir de ahora, el Estado no suministraría los chips y los padres que quisieran intervenir a sus hijos podrían elegir libremente el tipo y modelo de una amplia gama que competiría libremente en el mercado. Esto, con la adecuada publicidad y apoyo mediático, convenció a los australianos que era suficiente para asegurar la seguridad de sus hijos. Sin embargo, el abuelo, al enterarse de esta noticia, pareció terminar de madurar algo en su mente, que tardó unos días en comentar con los suyos. Ya comenzó, Dijo solo a Juan, Irina y Kevin, ya que el recelo entre el abuelo y David se hacía cada vez más evidente. Tardé en terminar de entenderlo, pero era demasiado claro. La guerra contra los sellos es un chiste de mal gusto. El Estado no nos protege a nosotros, sino a ellos. Se dice que hay un solo cazador por cada 150 ellos, pero si esto fuera así e hiciéramos un cálculo exponencial, de cada 100 personas que vigilamos, solo una sería un ellos. Y todos nosotros sabemos que en promedio, de cada 5 vigilados, uno resulta ser ellos. Del mismo modo, la tasa de natalidad tendría que haber decrecido en los últimos años un 70 u 80%, y no un 20% como descendió. Y, por último, si calculamos en porcentajes esta cifra, nos da que el 77% de la población mundial debería pertenecer a los sellos, cosa que, de ser así, ya habría aniquilado a todos los niños del planeta. En conclusión, nos están mintiendo. O peor aún, nos están manipulando. Miren esta ciudad. Hubo una época en la cual el error de cálculo en las tierras abnegables habría destrozado al gobierno central. Los partidos de oposición hubieran acusado al oficialismo de malgastar sumas varias veces millonarias de los fondos públicos en infraestructura obsoleta, y la opinión pública habría despedazado a los políticos de turno. Pero en esta mentira plutocrática del partido único nada de eso sucede. Todos aceptamos lo que nos dicen casi sin cuestionamientos y terminamos creyendo sus mentiras como si fueran verdades absolutas. En 10 años nadie recordará los millones que quedaron sepultados en el fondo del río. Y tal vez con el tiempo lleguemos a olvidar que ello sucedió. La guerra que se está librando no es una guerra contra los sellos, sino contra nosotros. Esta es la última conquista. La conquista del espíritu humano. Aunque era algo difícil para quienes lo conocían desde hacía tanto tiempo
tomar enteramente en serio las disquisiciones del abuelo, algo de todo lo que decía terminaba repiqueteando en los oídos de quienes lo escuchaban, con cierto grado de verosimilitud. La lucha contra los sellos por parte de las fuerzas del Estado muchas veces parecía mal dirigida adrede, y los esfuerzos en cuestiones restrictivas o de investigación cada vez se percibían más enfocada en el común de la población que en el descubrimiento de los sellos. Y según el abuelo, nada, ni aun el hecho más insignificante, era aislado, sino que formaba parte de un plan mayor que buscaba el dominio de todos nosotros. La India no fue tomada porque sí. Necesitan mostrarnos que tienen razón, que ellos saben cómo combatir a los sellos y proteger a nuestros hijos para que nosotros pidamos lo mismo. Myanmar está al caer, y con él Nepal, Bangladesh, Tailandia, Laos. Asia será el primer continente donde pondrán en marcha la fase final de su conquista. Lo de Australia es el poder sobre la vida y la muerte. No fue un error, sino una prueba. Cuando los chips se masifiquen, y se van a masificar, las futuras generaciones están conectadas, controladas, vigiladas. Este suceso nos demuestra que no serán solo rastreadores, sino también chips de la muerte. Es verdad que les queda por resolver cómo hacerlo más sutil, porque la muerte por envenenamiento es muy brusca y evidente para sus planes, pero una vez que consigan hacerlo, quien pretenda sublevarse al sistema será aniquilado con estas cargas de la muerte que llevarán en sus cuerpos. Y lo peor es que esos chips ni siquiera serán implantados obligatoriamente, sino que se colocarán de manera voluntaria. Nuestros hijos pedirán por ellos, peor aún, tendrán que pagarlos. Nos están convenciendo que todo esto es por nuestro bien. Nos bombardean con publicidad y noticias a tal efecto, y al no haber un discurso en contrario, les creemos. Dividieron al mundo entre ellos o los ellos, y entre esas dos opciones, solo ganan ellos. Si no protegemos a nuestros niños, los ellos los sacrifican, pero si los dejamos en las manos del Estado, los adoctrinarán, les lavarán el cerebro, dominarán su voluntad y nos devolverán zombis autómatas incapaces de pensar por sí mismos. Y al cabo de un par de generaciones, la voluntad humana no será siquiera un recuerdo del cual aferrarse. En medio de eso estamos atrapados nosotros, todos nosotros. Este es el tiempo límite. Hoy me vigilan a mí porque entendí esto y ellos lo saben. Mañana los vigilarán a ustedes. Si no pueden comprarlos, los harán desaparecer, como ya ha pasado antes en este país, pero hace tanto que nadie lo recuerda. Todavía podemos hacer algo por detener esto. En 5 o 10 años, nadie podrá oponérseles, y ellos serán los dueños de nuestra voluntad.